seguimos con este maratón. Bueno, espero que estén bien. Ok, estoy revisando nada más la asistencia. Faltan 2 personas. Sí. Faltan Brenda y Andrea, que probablemente por ahí andan. Ok. Ok, ya, perdón. Ok, si les parece, voy a empezar la grabación. Bueno, nada más antes. Carlos, ¿pudiste resolver el asunto del micrófono? Creo que sí. ¿Se escucha? Sí, sí, se escucha muy bien. Sí, excelente. Qué bueno. Gracias, Carlos. Entonces, bueno, si me permiten, voy a empezar entonces la grabación y enseguida le cedo la palabra a Carlos. Ok, muy buenos días a todas y todos de esta clase de Historia de las Religiones. Vamos a dar inicio, escuchando al compañero Carlos, quien nos va a exponer el tema que tenemos para hoy. Cuando él concluya, vamos obviamente a comentar si hay algunas dudas o comentarios en torno a su tema y a retomar algunos puntos por ahí que me interesa que retomemos un poquito sobre el tema que estuvimos revisando la clase pasada, que nos expuso la compañera Bere. Algunas cuestiones acerca de los debates cristológicos y los debates sobre el alma, y quizá algunos otros aspectos, lo que el tiempo nos permita. Pero bueno, por lo pronto, sin más preámbulo, entonces le cedo la palabra a Carlos. Si gustas, Carlos, entonces tú mismo nos compartes pantalla y para ver supongo que tengas una presentación y te escuchamos. Adelante, Carlos. Ok, nada más me dicen si se ve la pantalla. Ya se está viendo. Sí, ya se está viendo, Carlos. Muy bien, Okay. gracias. Perfecto, creo. Otra vez. Se trabó. El tema que nos va a comentar Carlos enseguida es acerca de, bueno, una de las modalidades del cristianismo. El cristianismo lo estuvimos viendo de manera general la clase pasada con el análisis de Mircea Eliade y de Culiano, y en esta ocasión es una modalidad particular, que pues es el catolicismo. La próxima clase será otra modalidad o modalidades particulares, que es lo que genéricamente llamamos el protestantismo. Adelante, Carlos, perdón. Ok, sí, gracias. Yo les voy a hablar sobre el catolicismo. Bueno, en la primera parte de la lectura se preguntaba qué significaba el catolicismo. La palabra, católico se usa para referirse a la Iglesia de Cristo, que es universal. Asimismo, designa a los fieles o a las instituciones vinculadas con Roma. Esto nos da a entender que catolicidad se refiere al sentido teológico y catolicismo se refiere al sentido sociológico. Más en general, podemos decir que el catolicismo es el conjunto de cristianos y de comunidades cristianas que reconocen la jurisdicción del obispo de Roma, o sea, el Papa. En sí, es como decir que el mandamás de nuestra religión, bueno, pues porque la mayoría somos católicos en México, podemos decir que somos católicos porque obedecemos, por así decirlo, al Papa o en sí al Vaticano. ¿A partir de qué época podemos hablar del catolicismo? Podemos hablar del catolicismo evidentemente desde las primeras iglesias, desde los primeros testigos que fueron los que vieron las predicaciones de Jesús, pero otras iglesias toman como punto de inicio el catolicismo en la ruptura de Oriente y Occidente, Roma y Constantinopla en el año de 1054. ¿Qué constituye el catolicismo y cuál es su diferencia? El modelo de la comunidad católica fue el deseo de comprender y vivir el evangelio. La diferencia del catolicismo no está bien definido, sino es un conjunto de acentuaciones que podíamos definir como una cultura teológica y espiritual. La Iglesia Católica sabe que lo
que ha dicho y hecho a lo largo de su historia no siempre está conforme. El segundo tema es 1000 años del catolicismo. Bueno, este empieza hablando primero de la Edad Media. Dice que con la ruptura del Oriente y Occidente se inicia la historia de un cristianismo latino separado al que comúnmente después se le llamó catolicismo. En esta situación se generó una simbiosis entre la iglesia y la sociedad, y esta sociedad tenía el fin de la salvación de los hombres según el Evangelio. Luego habla también acerca del cuerpo de Cristo y las dualidades. La sociedad llama al cuerpo de Cristo, la sociedad es llamada como el cuerpo de Cristo, y estas están regidas por dualidades de estructuras, como papa y emperador, reyes y obispos, señor feudal y cura párroco. La dualidad entre el príncipe y el sacerdote no corresponde a la separación que en el Evangelio dice, o como un refrán ya muy utilizado hoy en día, devolver al César lo que es del César y Dios a lo que es del Dios. Los dos poderes tenían la misma finalidad, pero con medios diferentes. Uno usaba la fuerza del brazo como pues la fuerza literal, física, por así decirlo, y la otra la fuerza de la palabra. Se creía que esta visión del cuerpo común de la iglesia y la sociedad era grandiosa, pero era todo lo contrario. Se empezó a tener intereses sordidos que originaron la mediocridad y gangrena del cuerpo. Es como decir, como que hicieron mal al cuerpo, gangrena pues es la enfermedad. El señor feudal, este señor feudal tenía las iglesias en sus manos. Ellos eran los que fundaban y abastecían. Nombraban los sacerdotes que ellos elegían, muchas veces haciéndolos pagar por este cargo, a lo que se le llama simonía, perdón. Los propios obispos llegan a ser señores y casi no ejercen la vigilancia pastoral, que pues se supone es su trabajo. Así generaliza un clero inculto. A la mitad de la Edad Media, en los siglos XI al XV, está marcada por reacciones contra la decadencia. La ruptura a mediados del siglo con Oriente refuerza aún más la sede romana. A partir de Gregorio noveno, el Papa se vuelve un soberano temporal, príncipe de príncipes. La Iglesia se conduce a concebir a cada vez más poder, está ganando más poder, lo que cada vez más actúa su juridismos y clericalización. Palabras muy difíciles. Hechos importantes durante esta época, o sea, la Edad Media, fueron obviamente lo que hemos visto pues en la materia de Edad Media, las cruzadas y la Inquisición. Las cruzadas eran un verdadero impulso espiritual, pero al mismo tiempo una violencia que casi nadie de la Iglesia denuncia. Asimismo, la Inquisición, iniciada en el siglo XII, pretendía estar al servicio de la verdadera fe, pero acabaría en una desviación hacia el poder y la violencia. Pero no todos siempre son hechos malos, por así decirlo, como fueron las cruzadas y la Inquisición. También estuvo el florecimiento de las grandes órdenes religiosas, los franciscanos, atraídos por Francisco de Asís, y los dominicos, llamados así por Domingo de Guzmán. También el surgimiento de universidades y de trabajo teológico principalmente representado por Tomás de Aquino, que fue como uno de los iniciadores, donde empezó la teología, usaba la creencia aristotélica, si no mal recuerdo, que al final, como que, por así decirlo, los que lo siguieron mal, no, ¿cómo se podría decir? Hicieron peor lo que él, o sea, hicieron un mal trabajo después, por así decirlo. Todo el trabajo que hizo Tomás de Aquino al final pues valió chorizo, y los que sucedieron lo modificaron a su gusto. Después los inicios de la época moderna. Roma siguió tomando mucho poder y se centralizó. El Papa se comportaba más a menudo como príncipe que como pastor. La teología nacida de los eclesiásticos en gran medida había perdido contacto con las fuentes bíblicas patrísticas en las que se basaba Tomás de Aquino, lo que les decía ahorita. Después habla de la Reforma Protestante y la Contrarreforma Católica. En la lectura decía que las causas son complejas y que los historiadores aún están como trabajando en saber cuáles son esas causas de la Reforma Protestante. Las razones atañían a la primera de la gracia, la autoridad de la Iglesia en la interpretación del Evangelio, la acción de la Iglesia y sus ministros en el desarrollo de la salvación. ¿Cómo reaccionó la Iglesia romana
a la reivindicación de Lutero. Al principio no entendían qué era lo que ocurría, no, como que no lo captaron. Unos estaban a favor de la reforma, pero bueno, estaban a favor en respecto a de que querían como que acabar con los abusos que la iglesia tenía, pero cuando hablaban de la fe que Lutero explicaba en su reforma, no llegaban a entender exactamente qué es lo que quería llegar. A esto, Lutero fue excomulgado sin entender su propuesta. Hubo que esperar hasta el Concilio de Trento para que se tomara en cuenta el plano eclesiástico como el nivel de que se quería con la reforma. Entre la excomulgación de Lutero y el concilio, si no mal recuerdo, hubo como alrededor de 30 años de diferencia. O sea, tuvieron que pasar 30 años para que se empezara a tomar, se empezara a tomar en cuenta la reforma de Lutero. Después viene bueno, yo le puse la reformación voluntaria. En el Concilio de Trento, que se hizo entre 1545 y 1563, su propósito era asegurar la integridad cristiana, la concordia de los príncipes y los pueblos cristianos y la lucha de las empresas infieles. En esto decía que después de todo lo que pasó con Lutero, empezaron como que a ver o analizar mejor la reforma de Lutero y ellos mismos dijeron, bueno, ok, nosotros, no porque una reforma nos dice nosotros nos vamos a reformar, entonces por eso le puse que es la reformación voluntaria, según ellos. Se vuelven grandes cuestiones a las condiciones aceptadas de las Sagradas Escrituras, la afirmación de la tradición transmitida por la Iglesia en criterio de fe, la eficacia de los sacramentos, la afirmación de que si la salvación es un don gratuito si la salvación es un don gratuito de Dios para el creyente, no hay fe sin obras. Después el mundo católico y sus ambigüedades. Decía la lectura que en 1492, marcó una gran expansión para el mundo católico cristiano. Primero fue la expulsación de los conquistadores musulmanes y la recuperación de Granada y asimismo la salida hacia el Nuevo Mundo con las exploraciones de Cristóbal Colón. ¿Qué es el mundo católico? Decía que la Iglesia como institución y particularmente como institución romana es poderosa, es decir, como el poder que tenía. Era tanto el poder que daba ejemplos como lo ocurrido con Galileo, que ya sabemos que empezaron a obligarlo a decir que sus teorías eran falsas, porque pues era en contra de lo que hablaba la Iglesia, así demostrando que el conflicto fundamental en la cultura profana y la Iglesia y el poder de esta última. El mundo católico parece dar más crédito a la fuerza que al Evangelio. Dando ejemplo a esto de que da más fuerza al Evangelio es las guerras religiosas en Europa y la manera de cómo conquistó América Latina y también su evangelización, que pues sabemos que no fue muy pasivamente. El siguiente tema habla de la revolución a la Primera Guerra Mundial. La Revolución Francesa crea una nueva etapa donde se crea una idea de democracia y termina de moldear la Revolución Industrial. En Francia, con el terror, se empezó una persecución que la Iglesia pagó con un fuerte tributo, poniendo así la evidencia de la fidelidad de sus creyentes. El pontificado, humillado por Napoleón, que trataba a Pío VII como marioneta, se comportaría así hasta 1929 como una ciudadela sitiada, situada es diferente a sitiada. Sitiada es como que vigilada por el enemigo, así lo busqué en internet. Jeje. La Iglesia contra la ciencia. Bueno, empezaban a haber más conflictos entre la Iglesia y la ciencia, porque pues la ciencia se empezaba a hacer preguntas como la de los orígenes de la especie humana y los orígenes de la Biblia. Aquí decía que la evolución de Darwin fue condenada a partir de 1859 y que los estudios de textos bíblicos y de sus condiciones de redacción conducen también a condenas. Dos rasgos importantes del catolicismo. Bueno, trata de poner literalmente dos rasgos. El primero es la antropología confiada. Decía que el Evangelio abre el camino de una respuesta que no da una respuesta formulada o una respuesta cerrada, sino da objeto a interpretaciones variadas. La antropología cristiana se
se sitúa en una visión histórica. El hombre está marcado por una historia, en un destino. No intenta definir un hombre en sí, sino dar sentido al desarrollo de la historia. Y luego da como 3 tipos de ejemplo. El primero dice el pecado y la gracia, la que está tentada a negar o que niega cualquier valor del hombre nacido de la humanidad pecadora y la que minimizando el desafío del pecado presenta al hombre como si constituyera un miembro con derecho pleno en lo que respecta a Dios. Después está el advenimiento del reino de Dios al mundo. Dice que esta corriente de pensamiento nos lleva a concebir de ahí que ahí donde construye una sociedad fraternal, es ahí donde se combaten las injusticias, o sea, el reino de Dios se establece. Después, también dice la consistencia de la iglesia, perdón. No se entiende el aparato eclesiástico como tal, sino como una comunidad orgánica de los creyentes. Después habla de la inteligencia de las escrituras. Estos textos piden ser interpretados especialmente debido a géneros literarios de los libros bíblicos, narrativos insertados en la vida y que no son nada teóricos. Después habla de la sumisión al evangelio. Dice que no es una sumisión literal, sino que invita a la iglesia a elaborar sistemas interpretativos en las situaciones culturales de cada lugar y cada época, o sea, dependiendo de pues, situación y lugar y pues más que nada como cultura. El cuerpo de Cristo expresa que se trata de la comunidad vinculada de las sacramentales y los sacramentos. La palabra sacramentos significa rituales litúrgicos y los principales dicen que son el bautismo y la Eucaristía. El bautismo, pues cuando somos bebés, bueno, no exactamente cuando somos bebés, sino que cuando nos echan agüita en la chupa. Y la Eucaristía, pues es cuando es la hostia, lo de cuerpo y sangre de Jesús y todo eso. Estos ritos se manifiestan y reciben realmente el don de Dios. Dice una estructura de la iglesia garante de la fidelidad. Esencialmente la estructura de los ministros locales con tradiciones primitivas. El pastor es el término más evangélico y el término que conserva la tradición es el de episcopus, que se podría traducir como el que inspecciona o más bien el que vela por la comunidad. Episcopus evoluciona de manera distinta según cada lengua. En el español evolucionó y dio como resultado obispo. El obispo está encargado en especial del vínculo entre la propia comunidad y los demás. El concilio del siglo XX y el porvenir. El concilio del Vaticano II. Tuvo lugar 15 años después de la Segunda Guerra Mundial. Un concilio ecuménico es la reunión plenaria del obispo del mundo entero, pero en este concilio, o sea, el Vaticano II y en el de Trento, que mencioné hace poco, se limitaron a solo los obispos que estaban incorporados a la sede de Roma. Por ser ya de épocas pasadas, se creían inútiles, por eso como que se trató de regresar a estos, porque pensaron que pues, la comunidad iba a empezar de que, bueno, pues es algo ya arcaico, por así decirlo, entonces ya no tiene mucha utilidad, mucha creencia, por así decirlo. Algunas preguntas se habían situado y estas preguntas dieron origen a movimientos de pensamiento. Un movimiento de estos era el bíblico, que se beneficiaba de una exégesis crítica de la autoridad romana, había acabado de admitir. Exégesis, si no mal recuerdo lo que busqué, es como una explicación. Entonces es como una explicación crítica a la autoridad romana que no quisieron admitir, decía que más o menos quisieron admitir los romanos. Movimiento litúrgico originado por la nueva atmósfera donde muchos el deseo de comprender las ceremonias y participar en ellas. Movimiento ecumónico, sí, que expresaba la voluntad común de numerosos cristianos pertenecientes a diversas confesiones cristianas de preparar y de contribuir para lograr la unidad de la Iglesia Universal. Ya casi acabando, ahora sí vamos a hablar sobre el Concilio Vaticano II. En 1529, el Papa Juan XXIII anuncia tranquilamente que convoca a un concilio ecumónico. Toma esta iniciativa inesperada declarando que la Iglesia necesitaba un aggiornamento. Es una palabra rara, es italiano, pues ya saben, o latín. Es decir, una actualización. Si ustedes buscan literalmente la palabra
aggiornamento. En internet les aparecerá automáticamente. También todo esto sobre el Concilio Vaticano fue algo como que muy simbólico, por así decirlo. Se necesitaron 3 años de preparación para organizar el concilio, que se llevó a cabo en 1962 a 1965. Entre todo este lapso, Juan XXIII murió y su sucesor, Pablo VI, prosiguió claramente su designio y pues acabó con este concilio. Hubo textos votados, así como discusiones que desembarcaron en su formulación y que son una de las claves de su interpretación. Más que textos, es el acontecimiento en general del concilio el que marcó la historia sin duda. Decisiones que representan profundas hubo decisiones que representaron profundas mutaciones o decisiones como que llamaron mucho la atención. La primera, la declaración acerca de la libertad religiosa, que se había tratado como en el Concilio de Trento, pero como que nada más era lo que la iglesia decía, era lo correcto, lo demás pues, está bien, pero no tanto. El reconocimiento de la responsabilidad de los laicos en la vida de la iglesia, la vocación de los cristianos a tomar parte del servicio de la comunidad y la decisión de concretar la decisión de concretar de reforma litúrgica con el uso de las lenguas nacionales en lugar del latín. Y por último, el posconcilio. El posconcilio se trata al mismo tiempo del Congreso otorgado a las afirmaciones del tiempo doctrinal y la aplicación de las decisiones pastorales. Esta recepción, o sea, el posconcilio, es una obra de todo el cuerpo eclesiástico. La jerarquía tiene una función, pero al final es el pueblo cristiano quien expresa mediante su vida qué es lo verdaderamente ha recibido y lo que ha rechazado o descartado. La recepción del Vaticano II no ha terminado. Me decía que el autor decía o mencionaba que era difícil ver como lo pasado y aún más difícil lo que puede venir en el presente. Pues ya vemos que son cosas que no esperamos, como la contingencia, que pueden marcar como un antes y un después también en la religión, ya que pues mucha gente está esperanzada en ella y ya sabrá en un futuro si ayudó o no. También desde hace años vemos la evolución paradójica. Por un lado, el Papa Juan Pablo II, por su fuerte personalidad y su situación diplomática, que apoyaba por todas partes del mundo el derecho del hombre y la justicia. Y por otro lado está la Iglesia romana, donde los mismos organismos no solo frenaban las evoluciones, sino que también daban como resultado un concilio, sino que no toman riendas, no solo frenan las evoluciones que perecieron que daban como resultado en el concilio, sino que también tomaban riendas en forma regresiva. O sea, no avanzaban, pues. Y pues es todo de mi parte. Gracias. Gracias a ti, Carlos. Muy bien, muy completa la exposición. ¿Los demás tienen alguna duda, algún comentario sobre lo que nos ha expuesto Carlos? ¿Alguna duda que te haya quedado a ti mismo, Carlos? Veo que dices que tuviste que investigar varias palabras ahí, domingueras, raras. ¿Alguna duda que te haya quedado a ti mismo, Carlos? No, nada más. Sí que son como que palabras raras y dan contexto a lo que viene a la lectura, pero pues eran cosas como eso de lo de la palabra en ayornamiento. Eso. Que pues al parecer fue como que muy impactante en todo lo que pasó del concilio, y también lo de exegesis, que no sabía que existía esa palabra, pero pues sí, nada más era en eso. Sí. Aggiornamento es palabra italiana. Giorno en italiano es día. Como buongiorno es buen día. Entonces, aggiornamento es poner al día o actualizar, ¿no? Si lo queremos traducir así. Y era una expresión que se usaba mucho efectivamente por Juan XXIII hacia la convocatoria del concilio, como tú lo comentaste. Y exégesis es la palabra dominguera que se utiliza para referirse a la interpretación, al estudio e interpretación. Podría ser de cualquier cosa, de cualquier texto o lo que sea, pero principalmente de la Biblia, ¿no?
estudio o interpretación de los textos bíblicos. La exégesis bíblica pues es eso, ¿no? El estudio o interpretación de los textos bíblicos, que obviamente hacen pues ciertos expertos en las lenguas originales, en filología, en crítica textual, en teología, en qué sé yo, en este tipo de cosas, ¿no? Gracias, Carlos. Las y los demás, ¿alguna duda o comentario sobre lo que nos expuso Carlos? Al ¿No? menos yo no, aunque me sorprende el hecho de que, digo, el catolicismo sea un, por así decirlo, como una religión bastante extensa. Es decir, da para bastante de qué analizar y de hablar. Sí, claro, Aún a claro, claro. pesar de que hemos estado influenciados buena parte de nuestra vida por ello, hay muchas cosas que uno pasa por alto y que no se fija realmente. Sí, sí, completamente de acuerdo por su gran historia. Digo, podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo en que su historia se remonte a la época a la época de Jesús y de los apóstoles. Podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo con eso, porque bueno, hay quienes plantean, no, es que el catolicismo realmente se consolidó hasta la época ya del siglo IV, Constantino en delante, etcétera. Bueno, independientemente de que estemos o no de acuerdo con eso, de cualquier manera la historia es enorme, o sea, estaríamos hablando de 1700 años aún y que le recortemos mucho de su historia, y es un chorro, ¿no? Entonces, y un chorro de cambios, ¿no? Incluyendo estos cambios más recientes del Concilio Vaticano II que comentaba al final, la lectura que comentaba al final Carlos, entonces es muy vasto, ¿no? Y si nos tiramos un clavado en las cuestiones teológicas es otro mundo, y bueno, en fin, es, es muy complejo y muy amplio el tema, ¿no? Bueno, ¿hay algún otro comentario o duda en especial? Bueno, yo tengo una duda, pero no sé si depende con el tema. O sea, acerca de los exorcismos, ¿solo es parte de la Iglesia Católica o en general del cristianismo? Bere, eres Bere, ¿verdad? Sí, Sí. es en general del cristianismo, es en general. La Iglesia Católica es más ritualista en esto, por eso a lo mejor lo identificamos más con la Iglesia Católica, porque tiene un ritual, o sea, tiene ciertos textos, ciertas oraciones y ciertos protocolos, e incluso tiene ciertas reglas acerca de a quién le autoriza como sacerdote, porque no cualquier sacerdote, en condición extraordinaria cualquier sacerdote podría intentarlo, ¿no? Pero hay ciertos sacerdotes que tienen esa licencia, por decirlo así, ese permiso especial de los obispos para ser exorcistas. Entonces, es muy protocolaria en esto. Es protocolaria en el ritual, es protocolaria en el procedimiento, en las oraciones, en las personas que pueden hacerlo o no, o sea, que sacerdotes, etcétera, etcétera. Entonces, por eso asociamos mucho el exorcismo con el catolicismo, porque existe esta cuestión protocolaria. Pero es una práctica que también se da en las demás denominaciones cristianas, hasta donde yo sé, en todas, porque la menciona la Biblia, ¿sí? Jesús dice, expulsarán demonios en mi nombre, etcétera. Entonces, es una práctica que está planteada en la Biblia, en los Evangelios, en el Nuevo Testamento, y por esa razón cristianos de otras denominaciones, pastores, etcétera, también la practican, ¿no? Menos protocolaria quizá, o sea, menos rígida en su ritual como es la tradición católica, pero sí la practican. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta o comentario, compañeros, compañeras? Bien, si me permiten, vamos a retomar algunas cuestiones relacionadas con el tema que nos exponía la clase pasada la compañera Bere, algunas cuestiones que nos expuso hoy Carlos, y bueno, vamos a tratar de hacer así un panorama general en la medida de lo posible. Empecemos o tratemos de empezar un poquito por el principio, ¿no? En la medida de lo posible, para irnos un poquito por partes, a ver si podemos tratar de hacer un panorama lo más general posible, aunque que ya aparecía en la lectura de Bere.
Me refiero sobre el cristianismo. Pues bueno, Max Weber, el teórico, el sociólogo teórico social Max Weber, tiene por ahí en un texto un análisis donde dice, creo que lo maneja en Economía y Sociedad en otros textos, donde dice que cuando un pueblo es paria, o sea, cuando un pueblo es marginado, excluido, perseguido, humillado, etc., suele brotar allí el mesianismo, ¿sí? El mesianismo como ideología, el mesianismo como figura, o sea, una figura carismática, ¿no? Suele brotar eso allí. Hay muchos ejemplos históricos de esto. Así se sintieron, según ellos, los alemanes después del Tratado de Versalles, que tanto les puso la bota en el cogote ahí, los sojuzgó, y por esa razón, pues bueno, surgió un mesianismo, ¿no? También pasó con los italianos, etcétera, etcétera. Pero pensemos en los judíos de la época antigua. Los fregaron los asirios, los babilonios, los persas, los helenos, los ptolemaicos, los seleucidas, los romanos. Por no seguir con la lista, porque puede ser más larga. Los fregaron un montón pues se les ocurrió estar en un lugar rodeado de pura potencia, de puras potencias. En fin, entonces eran un pueblo paria. En última instancia, lo que los hizo sentirse pueblo paria fue la dominación seleucida, la dominación de los sirios y la dominación romana, ¿no? Finalmente, a partir de Pompeyo. Esos aspectos fueron un caldo de cultivo, fueron condiciones favorables para que se desarrollara el espíritu mesiánico entre los judíos, pero también para que se desarrollaran otras cosas. Por ejemplo, cierta influencia de otras culturas que no era nueva entre los judíos, porque habían tenido influencia de los egipcios, les caían gordo, pero habían tenido influencia de ellos, de los egipcios, de los babilonios, etcétera, ¿no? En este caso, influencia helenística, influencia griega, tuvieron también esa influencia. Entonces, esas eran las condiciones que encontramos en este siglo I antes de Cristo, renegados ante la dominación seleucida, renegados ante la dominación romana, pero por otro lado con la influencia helenística en el plano filosófico, lo cual se daba mucho, por ejemplo, en Alejandría. Esto hizo que algunos pensadores judíos tomaran prestadas o trataran de combinar con la tradición filosófica griega pensamientos o categorías de Platón o de Aristóteles, y la trataran de combinar con la concepción teológica y la tradición bíblica judía. O sea, trataran de establecer una analogía o una armonización entre lo que había dicho Platón o Aristóteles y lo que Dios le había revelado a Moisés y él había enseñado a través de la Torá, a través de la Escritura, según la tradición, ¿no? Entonces trataban de establecer una armonización entre estas cosas. La figura más destacada en este proceso fue Filón de Alejandría, que ahorita en un momento más retomaremos otra vez, que fue contemporáneo de Jesucristo. En este contexto entonces surgieron figuras de filósofos judíos eclécticos como Filón de Alejandría, o sea, aquellos que combinaban la tradición helenística, algunas categorías helenísticas, por ejemplo, el concepto de logos, es un concepto griego y en griego, o sea, la palabra es griega, y está plasmado en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, que originariamente fue escrito en griego, al menos hasta donde sabemos. Escrito en griego, con categorías como logos, que es griega, etc. Ahí está, ese híbrido, ese eclecticismo, esa influencia de la tradición filosófica helenística griega hacia los judíos, aunque les cayeran gordo muchas cosas, porque se quejaban, creo que se los mostraba por ahí el pasaje, se quejaban de que les impusieran costumbres, que tuvieran gimnasios y que anduvieran encuerados y que se notara tanto la diferencia entre los circuncisos y los no circuncisos, etcétera, etcétera. Pero con todo y eso, tuvieron esa influencia, ¿no? La influencia filosófica helenística, quiero decir. Pues bueno, surgieron en el siglo I a.C. figuras mesiánicas,
Seguramente debe haber habido muchas, de algunas sabemos algunas cosas, de otras no sabemos casi nada, o nada. Casi seguramente Barrabás, aquel que se supone que le dieron al pueblo a elegir, Pilato, ¿quieren que les libere a este tal Jesús o quieren que les libere a Barrabás? Que dice el Evangelio, era un bandido. O al menos la traducción dice eso, no sé qué dirá el texto original, no lo sé de momento. No era un simple bandido, no puede haber sido un simple bandido. Bandidos eran los que crucificaron a los lados de Jesús según los evangelios. Esos sí eran simples ladrones, ¿no? Gente del fuero común, diríamos nosotros. Pero Barrabás se cosía aparte, era un líder comunitario, una especie de mesías político. Muy probablemente era eso este tipo, un celota. Entonces, eso era algo que estaba a la orden del día en la época, ¿no? Estos movimientos mesiánicos, los judíos sintiéndose pueblo paria, como dice Max Weber, y esto fue, insisto, condición favorable para el surgimiento de movimientos mesiánicos. Pues de esa manera surgió entonces el movimiento de Jesucristo. Desde el siglo XVIII, cuando menos desde el siglo XVIII, hubo algunos pensadores que consideraron que la historia bíblica sobre Jesucristo no les parecía muy confiable. Algunos llegaron a decir, bueno, vamos a quitarle o poner en entredicho todo lo que tiene que ver con milagros. Eso no está chido, eso no me lo trago, no me lo creo. El Evangelio es un conjunto de enseñanzas morales, lindas, muchas enseñanzas morales, y se acabó. De ahí en fuera todo lo que tiene que ver con lo sobrenatural, milagros, etcétera, no lo creían mucho. En el siglo XIX, a principios del siglo XIX, siguió existiendo mucho esta tendencia. Kant de alguna manera lo veía de esa manera desde el XVIII. En el XIX algunos autores también lo veían de esa manera. Quizá el mismo Hegel, Feuerbach, etcétera, etcétera. Y llegó a haber quienes plantearon, bueno, hay que tratar de quitar el Jesús mítico, lleno de cosas sobrenaturales, y despejar, dilucidar el Jesús histórico, ¿no? A través de otros testimonios y evidencias, y etcétera, 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 porque no podemos creer solamente en los evangelios y demás, ¿no? Un análisis más crítico, histórico-crítico acerca de la figura de Jesús. No faltó y no faltan hasta hoy en día quienes plantearon, bueno, probablemente todo fue mítico, ¿no? Jesús ni ha de haber existido, o a lo mejor es solo una figura mítica. No faltaron y no faltan quienes lo plantean así. Pero lo cierto es que muchos otros plantean que lo más seguro es que sí haya existido la persona, la figura de Jesucristo, y que mucho de lo que los evangelios mencionan, pues puede ser verosímil. Claro, la cuestión de los milagros es un asunto de fe, obviamente, pero me refiero a la historicidad de otras cosas, de su época de vida, su lugar de acción, sus discípulos, las circunstancias de su muerte. Muchas de esas cosas pueden ser cuando menos bastante verosímiles en términos históricos. Por ejemplo, es muy verosímil que lo hayan matado por acusación de sedición, o sea, de rebeldía, de insubordinación ante el poder romano. Y es paradójico y es irónico que los propios judíos que aborrecían el dominio romano lo acusaran de no respetar al sacrosanto dominio romano. Pero bueno, en fin, por conveniencia se puede hacer cualquier cosa, y muchos están dispuestos a hacer esas cochinadas. En fin, existen textos que se denominan así, en busca del Jesús histórico, ¿no? Y que han tratado de hacer a un lado algunos aspectos de la tradición cristiana que consideran poco verosímiles o de plano incorrectos. Ahorita mencionaré algunos aspectos en ese sentido. Pero eso no quiere decir que la figura de Jesús no sea histórica o no sea verosímil. Ahora bien, hay otros testimonios, además de los cristianos, que no son poca cosa, ¿eh? Los testimonios cristianos no son poca cosa, y no me refiero solamente a los que quedaron en la Biblia, sino otros testimonios también de otra naturaleza desde el siglo I, o desde cuando menos fines del siglo I, o principios del segundo. ¿Hay otros testimonios o no? Pues sí los hay. El más antiguo probablemente lo escribió Flavio Josefo, historiador judío de aquella época, de mediados del siglo I, más o menos. Y Flavio Josefo escribió acerca de Jesús y acerca de los cristianos en algunos pasajes.
Probablemente hubo una adulteración de su testimonio, llamado testimonio flaviano, así se le llamó desde la Edad Media. Probablemente hubo una adulteración en la Edad Media de las copias de este texto, porque se supone que el texto dice algo así como, y en esa época vivió Jesús de Nazaret, si es que se le puede llamar hombre, porque en realidad hizo tantas cosas y no sé qué, y que no sé qué, y que no sé qué, o sea, prácticamente lo declara Dios. Eso es impensable que lo haya dicho Flavio Josefo, un judío, o sea, no puede haber considerado a Jesús como Dios, ¿no? Puede haberse referido a él con cierto respeto, pero decir así como que, bueno, pues si es que era hombre, si es que se le puede decir hombre, porque era más bien Dios y no sé qué, o sea, no, eso no lo puede haber dicho Flavio Josefo. Entonces, se da por hecho que el testimonio flaviano tiene adulteraciones, pero que tiene una parte que sí es originaria y que efectivamente Flavio Josefo habló y dejó el testimonio histórico, como historiador que era, de Jesús y de los primeros cristianos. No dice mucho, pero sí es una evidencia histórica. Y hay evidencias entre los romanos también que hablan hasta cierto punto de Jesús, aunque de manera un poco tardía, y por tardía no me refiero a siglos y siglos después, sino a medio siglo, entre medio siglo y un siglo después más o menos, no sé, Suetonio, algunos autores por ahí que escriben sobre los cristianos o sobre el propio Jesús. Entonces, esos son evidencias extra cristianas también acerca de la existencia de Jesús. Y sobre la existencia de la primitiva comunidad cristiana, de eso sí no hay duda alguna. Si se formó una primitiva comunidad cristiana sustentada en una figura que ni siquiera existió, pues quién sabe si esto es posible que haya pasado, no lo sé. Yo pienso que no es fácil o no es posible que esto hubiese pasado, que para mediados del siglo I hubiera una primitiva comunidad cristiana basada en una figura de la que ellos hablaban, pero que no existió jamás y que apenas hacía unos 20 o 30 años que se suponía que había existido. Digo, cualquiera podía haber dicho, oye, ¿de qué diablos estás hablando? Ese tipo nunca existió. No sé, yo pienso que la solidez de la primitiva comunidad cristiana, de la cual no hay duda alguna, porque los romanos mismos hablan de ella y les caía muy gordo, por cierto. La persecución de Nerón fue real contra los judíos, contra los judíos también, pero contra los cristianos. Entonces, bueno, en fin. Esto en relación un poco a la historicidad de esto. ¿Qué es lo que sabemos más o menos al respecto de la existencia histórica de Jesús? Sabemos que debe haber nacido aproximadamente en el año 6 a.C. Obviamente, digo, suena tonto, ¿no? Jesús nació 6 años antes de Cristo, ¿cómo no? Bueno, obvio, se debió a un error de cálculo. Dionisio el Exiguo, quien fijó el calendario actual, el que nosotros tenemos, se basó en algunos datos estimativos que mencionan los evangelios, que tenía Juan el Bautista unos 30 años, cuando no sé qué, y que era el año 15 del reinado de Tiberio, y que no sé qué, algunos datos, pero medio estimativos que mencionan los evangelios, se basó en esos de manera literal y erró en su cálculo. Entonces se sabe, porque por ejemplo Herodes el Grande, que el evangelio dice que era el rey de Judea cuando Jesús nació, murió sin lugar a dudas en el 4 a.C. Entonces Jesús tiene que haber nacido antes que eso, si realmente Herodes el Grande era el rey cuando él nació. ¿Dónde nació? La tradición de los apóstoles, de los primeros cristianos, etcétera, señaló que había nacido en Belén de Judea. Hay quienes piensan que esto pudo haber sido una invención posterior, y esto sí es muy fácil que hubiera ocurrido, porque una gran figura, en el momento en que destaca, a veces no se sabe de dónde rayos salió y se le pueden inventar orígenes. Según la tradición judía, eso pasó con Moisés, pero también en la tradición babilónica pasó con Sargón de Akkad, ¿no? Sargón de Akkad. Y ha habido muchos casos. Antiguamente era muy común, la gente muchas veces ni siquiera sabía en qué fregado año había nacido. Nosotros sabemos en qué año nacimos porque hay papeles y un montón de cosas, pero de ahí en fuera, ¿sabríamos en qué año nacimos? ¿Nos acordamos? Pues obvio que no, a menos que nos lo diga la familia, pero supongamos que quedamos huérfanos muy pequeños, etcétera. O sea, había muchas cosas que eran estimaciones, ¿no? Es lo que quiero decir, y se prestaba a que se crearan ciertos mitos. Entonces los primeros cristianos, al parecer, dijeron, bueno, si en Jesús se cumple las profecías del Antiguo Testamento, y en el Antiguo Testamento dice que el Mesías
debe nacer en Belén de Judea y debe ser descendiente del rey David, pues así ha de ser, así tendrá que haber sido, ¿no? Y aunque forzaran las cosas, pues así lo plantearon. Porque lo cierto es que hay varios de los evangelios no hablan del nacimiento de Jesús en Belén. Eso solo lo menciona, si no me equivoco, el evangelio de Lucas, que agrega esta mención acerca de la parte originaria, del origen, etcétera, de Jesús. Es más, incluso agrega por ahí, no me acuerdo si Lucas o Mateo, una genealogía desde Adán o desde no sé cuándo, que llega de manera, obviamente pasa por David y llega de manera directa a Jesús. Es más, tan esquemática es que son generaciones fijas. No me acuerdo el número, pero algo así como 14 generaciones de Noé a Abraham y 14 generaciones de Abraham a no sé quién, algo así. No me acuerdo ahorita bien, pero por ahí va la cosa. Pues bueno, según los evangelios, Jesucristo habría empezado, bueno, Cristo, ¿qué quiere decir? ¿Por qué le empezaron a llamar así los cristianos? Una palabra griega, la palabra Cristo es una palabra griega que quiere decir ungido, y ungido es una manera de aludir al Mesías, o sea, es una persona elegida, consagrada, eso es lo que quiere decir, ¿sí? Pues bueno, según lo que sabemos por los evangelios, pues Jesús anduvo predicando en Galilea y en Judea, etcétera. En estos territorios anduvo eligiendo discípulos, los apóstoles famosos, ¿no? 12 originarios, 12 apóstoles, Pedro, Juan, Mateo, Felipe, Bernabé, 2 que se llamaban Santiago, castellanizado, su nombre original habría sido algo así como Jacobo, Santiago el mayor y Santiago el menor, 2 Jacobos, el hijo de Zebedeo y el otro el hijo de no me acuerdo cómo se llamaba, 2 Judas, Judas Tadeo y Judas Iscariote. ¿Quiénes se me escapan? Andrés, que era hermano de Pedro. Me faltan se me escapan ahorita 2. Pero bueno, Felipe, Bartolomé, Tomás también, el que dijo ver para creer, que no creía en la resurrección de Jesús, y se me está escapando ahorita uno que no me acuerdo quién es. O a lo mejor ya los dije todos, no sé. Bueno, eligió entonces a 12 discípulos. También tenía discípulas muy importantes, que los evangelios las destacan, aunque no lo suficiente quizá, pero las destacan, como María Magdalena y otras, Marta, María, que eran muy amigas de él, las hermanas de Lázaro, el que supuestamente resucita a Jesús, etcétera, etcétera. Finalmente fue acusado de sedición y fue crucificado. Era la forma de muerte que los romanos utilizaban para los que no eran ciudadanos romanos y que eran acusados de delitos graves, principalmente delitos políticos, delitos de traición, sedición, etcétera, etcétera. Porque los ciudadanos romanos tenían generalmente otra forma de muerte un poco más tranqui, que era ser decapitados. Pero los esclavos... Una duda. Adelante, Miguel. Y bueno, la crucifixión en la antigüedad, bueno, todavía, más bien es como un método, una forma de ejecución, pero a partir de un momento se convirtió en símbolo del cristianismo, y a menudo muchas señoras, mamis, cristianas creen que pues es símbolo del cristianismo nada más tal cual, no creen que existía de antes. ¿Desde dónde viene la crucifixión? Tengo entendido que Alejandro Magno fue el primero en introducirla a Europa, que creo que la aprendió cuando estuvo en sus conquistas en Asia Menor. Así es. Gracias, Miguel. Parece haber sido una forma de ejecución, porque eran muy creativos en esto, de los pueblos del Medio Oriente, de los persas quizá. Eran muy creativos en esto, se les atribuye despellejar viva gente, se les atribuye el famoso, ¿cómo se llamaba esto? Como un toro donde rostizaban a la gente, un toro metálico donde rostizaban a la gente adentro. Estas formas tan creativas, sádicas, súper sádicas, de ejecución, se les atribuyen a los pueblos del Medio Oriente, los persas y demás. Y que por otro lado eran muy refinados en otras cosas, pero bueno, los aztecas también eran muy refinados y hacían mucha cochinada. Y pues bueno, efectivamente parece haber sido una forma de ejecución originaria del Medio Oriente que pasó a Europa, y los romanos la aplicaban como una forma tortuosa de ejecución porque era muy humillante.
Los que eran crucificados completamente desnudos, no les ponían un taparrabo, ¿para qué diablos le iban a poner un taparrabo si se trataba de humillarlos? Y la propia posición hacía que se estuvieran asfixiando, asoleando, perdiendo salud por la sed, etcétera, etcétera, hasta que finalmente se morían. Para rematarlos, lo que hacían era quebrarles las piernas, porque al quebrarles las piernas quedaban completamente colgados y la posición completamente colgados hacía que se asfixiaran. Es una posición que asfixia, esa presión sobre el tórax. Profe, Sí, escucho. de hecho, creo que recuerdo de una catequista que decía que realmente Jesús había muerto al momento de que lo clavaron por el grado que le llegaron a estirar de los brazos. Algo le dio, no recuerdo qué fue, pero esa persona decía que murió realmente por eso y varios lo confirmaban que fue por ese tipo de estiramiento de brazo. Sí, de acuerdo, es exactamente así es. Se supone, al menos eso es lo que dicen los testimonios del Evangelio y lo que dice la tradición cristiana, que Jesús habría muerto mucho más rápido, por eso no le alcanzaron a quebrar los pies, porque aparte se desangró. O sea, la flagelación que le dieron, que efectivamente los romanos, aunque Mel Gibson es bastante sádico y exagerado en su peliculita, pero efectivamente los romanos utilizaban una forma de flagelación que el látigo tenía unos picos metálicos que arrancaban el pedazo, literal. O sea, así era la cosa. Era una tortura también. Y obviamente generaba mucho sangrado, ¿no? Entonces, entre las clavadas, las latigadas, etc., o sea, se desangró. Además de la propia posición que lo asfixió. Se dice que por eso sentía, por la combinación de esas dos cosas, la asfixia y el desangramiento, la sed fuerte que el Evangelio dice que sentía y que le dieron con una esponja vinagre, ¿no? Tengo sed es una de las últimas 7 palabras, según la tradición, ¿no? Lo que dice el Evangelio. En fin, la crucifixión, nomás para cerrar el asunto, fue muy usual por parte de los romanos. Por ejemplo, los rebeldes de la rebelión de Espartaco fueron crucificados por toda la vía Apia hacia el sur de Roma, de Roma hacia Capua, no me acuerdo cómo se llamaba, hacia el extremo sur de Italia. Ahí, alternadamente por todo el camino, vámonos. Ahí crucificaron a todos los rebeldes, esclavos, de la rebelión de Espartaco famosa. Era una forma de ejecución tortuosa, humillante, muy gacha, ¿no? Se siguió usando hasta la época de Constantino. Precisamente se sabe que Constantino y su mamá, Santa Elena, la hicieron que cayera en desuso porque para entonces ya se había convertido en un símbolo de los cristianos, como bien lo dice Miguel. O sea, los cristianos empezaban a representar algunos, a veces, a Jesús crucificado. Hay un grafiti, fíjense, es muy interesante, hay un grafiti en Roma que representa a un chavito rindiéndole culto a un burro, o sea, un ser con cabeza de burro crucificado. Parece ser, así se interpreta, una burla de algún amiguito, de algún chavito cristiano, por el hecho de estar rindiéndole culto a eso, a un burro crucificado, a Jesús. Es una especie de grafiti que está en Roma, muy interesante, quizá del siglo II o algo así. Entonces empezó de alguna manera a convertirse, hay testimonios como aunque es burlón, ¿no? Empezó a convertirse en un símbolo para los cristianos el representar a Jesucristo crucificado. ¿Por qué? Pues porque había sido el momento de su sacrificio, ¿no? De su clímax, de su misión, de su sacrificio, según la tradición cristiana. Aunque la resurrección en realidad es más importante que la crucifixión, pero la crucifixión pues era ese momento de clímax, ¿no? Y de su pasión, como se le suele denominar en la terminología cristiana. Y pues bueno, por esa razón, para la época de Constantino, que estamos hablando ya del siglo IV, cayó en desuso como forma de ejecución para los romanos, porque ya se había convertido en un símbolo cristiano, y como entonces pasó a ser un símbolo cristiano oficial o semi-oficial, aunque era más usual el monograma de Cristo, la Shi y Ro combinadas, u otros símbolos cristianos, el que tiene forma como de pescadito, etcétera, era más usual que la cruz como tal, pero ya se empezaba a usar la cruz también como símbolo oficial. Los cristianos lo usaban como símbolo críptico, como símbolo
de catacumbas como símbolo sordeado, junto con el monograma Shiro y el pescadito, que porque hay un juego de palabras, de siglas, etcétera, que representa a la palabra pescado en griego, etcétera, ¿no? Ok, se piensa que en el año 30, cuando no hay duda de que un tal Poncio Pilato era procurador de Judea, de la provincia romana de Judea, en el año 30, habría sido quizá alrededor de la primera semana de abril, porque la Pascua judía está fijada por cuestiones lunares, etcétera, como la Pascua cristiana. Alrededor del 7 de abril, una cosa así, habría sido la ejecución de Jesús. Y bueno, la tradición cristiana obviamente estableció que al tercer día, no después de 3 días completos, al tercer día. O sea, hoy es el primero, mañana es el segundo, pasado es el tercero, ¿sí? Es diferente. Porque algunos dicen, pues que no saben contar, si se murió el viernes, ¿cómo carajo resucitó en la madrugada del domingo? Bueno, algunos piensan que el sábado de la noche, eso no es cierto, la madrugada del domingo. Aunque la manera de contabilizar los días de los judíos es desde que se pone el sol, en el día anterior, ahí empieza, digamos, el día siguiente, ¿no? Por eso la importancia de la víspera, por decirlo así. O sea, de lo que nosotros llamaríamos la víspera del día siguiente, pero que ya para la tradición judía era ya el día siguiente, porque ya se había metido el sol del día anterior. Entonces, la tradición cristiana dice que fue al tercer día, ¿sí? No contados 3 días completos después, cuando habría resucitado. Y esto pasó a convertirse en y bueno, después subió al cielo y etcétera, etcétera. Pasó a convertirse en un asunto muy esencial de la tradición cristiana. La primera epístola a los Corintios, me parece que en el capítulo 15 por ahí, San Pablo dice, o el autor que sea, porque quizá hay pseudoepigrafía ahí, o sea, atribución quizá un poco equivocada de algunas autorías. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe. ¿Qué quiere decir esto? La esencia de la tradición y de la fe cristiana es la resurrección de Jesucristo. Si la quitamos, si dejamos a Jesús solamente como un gran hombre, muy lindo, que hizo un gran sacrificio y entregó su vida y se acabó, se murió y ya hay unos vidrios, si dejamos eso en eso, le faltaría ese ingrediente a la tradición cristiana, al menos según Pablo, ¿no? O sea, la esencia de la tradición cristiana de la fe cristiana, es la resurrección de Jesús. Y la resurrección es obviamente un asunto de fe, o sea, creer en que Jesús resucitó, porque no lo estás viendo, nadie lo está viendo, ¿no? De hecho, la misma Biblia elogia a quienes sin ver creen, ¿no? Etcétera, que tienen fe a pesar de no ver, etcétera, etcétera, a pesar de no ver la resurrección. Según la propia Biblia, aún los apóstoles que lo estaban viendo, como Tomás, no se la creían, ¿no? Algunos apóstoles decían, es un fantasma. Otros apóstoles, como Tomás, decía, hasta que yo no lo vea y lo toque y meta mi mano ahí en los agujeros que le dejaron los romanos, no lo voy a creer, etcétera. Pues bueno, por eso la importancia de la fe en la resurrección de Jesús que destaca Pablo en la primera epístola a los Corintios. Pues bueno, según un libro que trata sobre la primitiva comunidad cristiana que se le atribuye al autor San Lucas, que son los Hechos de los Apóstoles, los cristianos empezaron a expandirse. Después de que murió Jesús, quedó como líder de la comunidad cristiana en Jerusalén un tal Santiago o Jacobo, que es lo mismo, el nombre es el mismo, ¿sí? Santiago viene de Sanctus Jacobus, una contracción ahí rara que hicieron los españoles. Un tal Santiago. ¿Qué Santiago? ¿Sería acaso alguno de los apóstoles? ¿Sería acaso el que los propios evangelios mencionan como un hermano de Jesús? ¿O pariente, primo, algo? Pero un pariente, ahí la Biblia dice hermano. Probablemente era el pariente de Jesús. Hay quienes dan por hecho esto. Santiago el Justo, le llaman algunos, como líder de la comunidad cristiana en Jerusalén. Esa comunidad cristiana en Jerusalén empezó a ser golpeada, perseguida. Les mandaron las autoridades judías y romanas, cállense, dejen de predicar. Y según los Hechos de los apóstoles que estaban predicando, Santiago y demás, respondieron ahí, no podemos, porque tenemos que obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Y empezó a haber ejecuciones,
de Esteban, alguien que se considera el primer diácono, ¿no? De Esteban lo ejecutaron en un horno, supuestamente, algo así como en una parrilla, ejecuciones, o lapidaciones en algunos casos también, etcétera, ejecuciones de estos primeros cristianos. Esa comunidad de cristianos en Jerusalén, dice también los Hechos de los Apóstoles, que practicaron el famoso comunismo de los primeros cristianos. Todo lo que tenían los miembros de la comunidad lo vendían o lo entregaban, y el resultado de la venta, o si lo demás que tenían, lo entregaban a los apóstoles y ellos lo administraban como algo común de toda la comunidad cristiana en Jerusalén. No hay evidencia de que esto se haya practicado en las demás comunidades cristianas en otras partes, pero sí en Jerusalén. Es el llamado comunismo de los primeros cristianos, que describe tal cual los Hechos de los Apóstoles. Nada tenían como propio, todo lo tenían en común. Esto fue un referente para el mismo Marx y para varios posteriormente. Bueno, por eso hace rato que en medievales decía que podemos pensar que la palabra comunismo es anacrónica, al aplicarla a prácticas de la Edad Media, pues en realidad ha habido varios casos, varios ejemplos históricos, ¿no? En fin, bueno, dice también los Hechos de los Apóstoles que el cristianismo comenzó a expandirse hacia otras regiones. Quizá la primera importante fue Antioquía. Hoy en día es Turquía, en esa época era zona siria, ¿no? Hacia Antioquía. Y allí en Antioquía, dice los Hechos de los Apóstoles, se empezó por primera vez a llamarles a los seguidores de Jesús cristianos. Y ellos dijeron, ok, chido, sí somos cristianos, somos seguidores de Jesús, damos testimonio de Jesús. Y les empezaron a llamar así, cristianos, desde Antioquía, según lo que dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Poco después, una figura llamado Pablo de Tarso, o Saulo de Tarso, su nombre original era Saulo de Tarso, según la tradición cristiana, y lo dice la Biblia, yendo en el camino a Damasco, en Siria otra vez, se le apareció Jesucristo, ya resucitado, es más, ya había ascendido al cielo, se le apareció Jesucristo supuestamente, y le dijo, oye, ¿por qué me persigues? ¿No? Y entonces Pablo recibió ese mensaje, esa revelación personal de Jesucristo que se le apareció supuestamente, y por supuesto se convirtió al cristianismo. Entró en contacto con los apóstoles originales, porque Pablo se hacía llamar apóstol, pero no era de los 12, ¿sí? No era de los 12 originales. Judas sí se coló, Judas Iscariote a los 12 originales, pero Pablo no lo era. Pues bueno, Pablo entonces pasó a convertirse después de haber sido un judío fariseo perseguidor de cristianos, pasó a convertirse en un cristiano, podríamos decir casi bastante firme, fanático incluso podríamos decir, y a escribir algunos textos, etcétera, etcétera. Pero lo más importante de Pablo es que pasó a convertirse en predicador del cristianismo hacia las zonas de los gentiles, es decir, las zonas donde no había judíos o había muy poquitos. Por ejemplo, las ciudades griegas, como Corinto, Atenas, etcétera, las ciudades griegas, ¿no? Tesalónica, etcétera, etcétera, Éfeso, esas ciudades griegas de la zona de Asia Menor o del Peloponeso, o a la misma Roma, también le escribe una epístola a los romanos, etcétera. O sea, zonas que eran de gentiles, como les decían los judíos, o sea, aquellos que no eran de herencia judía, no eran de tradición judía. Y aquí entra un asunto muy interesante en la historia del cristianismo. Dice Pablo por ahí en otra epístola que los judíos tenían cierto perfil como sujetos de la predicación. Los griegos, en cambio, tenían otro perfil como sujetos de la predicación. Dice, los judíos exigen milagros, quieren ver para creer, como Tomás. Los griegos exigen sabiduría, quieren rollo, convénceme, ¿no? Quiero la retórica, la dialéctica, etcétera, como buenos de su tradición filosófica, ¿no? Y dice, pero lo que nosotros estamos haciendo es predicar a un Jesús crucificado. Otra vez lo de la crucifixión, como el que decía ahorita Miguel. Estamos predicando a Jesús crucificado. Y esto, para los judíos, es escándalo. O sea, no lo conciben. Dios crucificado. No. Para los griegos es locura, es irracionalidad. ¿Sí? Entonces
pero él dice, dentro de este mismo pasaje, Pablo, pero esto es sabiduría divina, o sea, llámele locura, llámele escándalo, porque los griegos quieren una cosa, los judíos quieren otra cosa, unos critican una cosa, otros critican otra cosa, etcétera. Sin embargo, así es y punto, ¿no? O sea, si les gusta, qué bueno, y si no les gusta, pues renieguen de esta predicación. Así es la cosa. Lo que predicamos es a Jesús crucificado, dice Pablo. Bueno, pues bueno, dentro de este proceso se dio otra cosa también interesante, ¿no? Vinculada con lo que acabo ahorita de mencionar. Debates en el seno de la primitiva comunidad cristiana entre los cristianos judíos o judaizantes, es decir, aquellos que habían sido, como los mismos apóstoles, que habían sido judíos primero y luego se habían convertido al cristianismo. Y ellos pensaban que había que conservar la herencia de la tradición judía, de la ley judía, ¿no? Mientras que también se empezó a consolidar esa comunidad de cristianos fuera de la tradición judía. O sea, como estos cristianos que convirtió Pablo, ¿no? Que eso empezó desde Antioquía, pero sobre todo en las ciudades griegas, en las polis griegas, los territorios griegos y romanos, o sea, me refiero a la zona italiana, a la propia Roma. En estas zonas, en Malta también, en varias partes anduvo, en Creta, no me acuerdo dónde, Pablo anduvo por muchos lados, según lo dicen por ahí la Biblia. Pues esos eran cristianos con otro perfil, ¿no? Y les voy a mostrar un pasaje, quizá algunos lo conozcan, pero les voy a mostrar un pasaje, voy a compartir pantalla para esto, un pasaje de los Hechos de los Apóstoles donde justamente habla de esto. Perdón. Aquí está. Aquí está, a ver si lo ven por allí. No lo voy a leer completo, es el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. Dice, porque aquí se muestra de manera muy clara lo que quiero señalar. Esta disputa entre los primeros cristianos judaizantes y los primeros cristianos de otras tradiciones. Dice, algunas personas venidas de Judea enseñaban a los hermanos que si no se hacían circuncidar según el rito establecido por Moisés, no podían salvarse. A raíz de esto se produjo una agitación. Pablo y Bernabé discutieron vivamente con ellos y por fin se decidió que ambos, junto con algunos otros, subieran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los presbíteros. Los que habían sido enviados por la iglesia partieron y atravesaron Fenicia y Samaria. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron bien recibidos por la iglesia, por los apóstoles y los presbíteros, y relataron todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero se levantaron algunos miembros de la secta de los fariseos que habían abrazado la fe, o sea, eran judíos fariseos que se habían convertido al cristianismo, y dijeron que era necesario circuncidar a los paganos convertidos y obligarlos a observar la ley de Moisés. Como ustedes pueden ver en el énfasis que se pone aquí en el texto, la circuncisión la enfatizan mucho, porque a final de cuentas las normas de dieta o del sábado, otras normas judías, pues bueno, podían ser más fáciles de cumplir, pero un adulto, o un anciano, o a un hombre de la edad que fuera, pues, ¿quieres ser cristiano? ¿Quieres bautizarte? Bueno, primero va la circuncisión. Pues era sencillamente impráctico. Porque no es lo mismo circuncidar a un bebé, como los judíos lo hacen en su tradición. Los apóstoles y los presbíteros se reunieron para deliberar sobre este asunto. Al cabo de una prolongada discusión, Pedro se levantó y dijo: Hermanos, ustedes saben que Dios desde los primeros días me eligió entre todos ustedes para anunciar a los paganos la palabra del Evangelio, a fin de que ellos abracen la fe. Y Dios, que conoce los corazones, dio testimonio en favor de ellos, enviándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, y no hizo ninguna distinción entre ellos y nosotros, y los purificó por medio de la fe. ¿Por qué ahora ustedes tientan a Dios, pretendiendo imponer a los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros pudimos soportar? O sea, toda la tradición de leyes de los judíos, a eso se refiere con ese yugo tan rígido, ¿no? Por el contrario, creemos que tanto ellos como nosotros somos salvados por la gracia del Señor Jesús, es decir, no por el cumplimiento de la ley judía.
Después toda la asamblea hizo silencio para oír a Bernabé y a Pablo, que comenzaron a relatar los signos y prodigios que Dios había hecho entre los paganos por intermedio de ellos. Cuando dejaron de hablar, Santiago tomó la palabra. Santiago, que les digo que posiblemente era líder de la comunidad en Jerusalén y que quizá era pariente de Jesús. Tomó la palabra diciendo: hermanos, les ruego que me escuchen. Simón les ha expuesto cómo Dios dispuso desde el principio elegir entre las naciones paganas un pueblo consagrado a su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas cuando dicen bla bla bla. Finalmente dice, ay, perdón por el ruido que hay por aquí, no sé si lo oye. Finalmente dicen los apóstoles: el Espíritu Santo y nosotros mismos hemos decidido no imponerles ninguna carga más que las indispensables, a saber, que se abstengan de la carne inmolada a los ídolos, o sea, carne que había sido ofrecida en sacrificio a dioses paganos. De la sangre, no se debía consumir sangre. De la carne de animales muertos sin desangrar. La carne debía ser consumida seca, ¿sí? Estas dos tradiciones, bueno, la carne inmolada a los ídolos, pues es un asunto que obviamente cayó en desuso posteriormente, cuando ya no hubo estos rituales paganos. Sí, mande, escucho. Si no me equivoco, de esos mismos versículos es de donde se basan algunos protestantes, creo que son los testigos principalmente, de no permitirse que se hagan transfusiones de sangre. Porque siguen una lógica que dice: si Dios no quiere que bebamos sangre, menos debemos de hacernos transfusión. Como si fuera lo mismo beber sangre de un becerro a conectar sangre de un humano a las venas. Creo que no va por ahí, pero es la lógica que ellos siguen. Exactamente, Miguel, es tal como lo dices, esa es la lógica que se sigue y es parte del tabú de la sangre. O sea, la sacralidad que la sangre, incluyendo la de animales, tenía, porque era donde radicaba el alma, donde radicaba la vida, ¿no? Nosotros seguimos usando nuestro lenguaje común eso, no es que es de mi misma sangre, es que derramó su sangre, es que sangre para acá y sangre para allá. Es más, hasta tenemos tal tabú con la sangre que hay gente que ve sangre, a la propia o la de quien sea, y se desmaya, ¿no? Esto existe realmente. En fin, lo que quería decir es que estas tradiciones de no consumir sangre o que la carne tenga que ser seca, finalmente cayeron en desuso. Por eso también en la tradición de la mayoría de los cristianos, no hay problema con las transfusiones sanguíneas, como menciona Miguel, aunque algunas tradiciones cristianas, como los Testigos de Jehová, sí. Pero también agrega las uniones ilegales, o sea, se refiere a uniones interpersonales, particularmente sexuales, que no sean lícitas o legítimas. ¿Qué quiere decir exactamente eso? Pues como pueden apreciar, aunque esto es traducción, pues el pasaje no es muy explícito que digamos, pero bueno, eso es todo. Esas son todas las leyes que establecen, porque dicen, solamente les pondremos las cargas indispensables. Esas son todas las que establecen los apóstoles a partir de esta deliberación para los paganos. O sea que los paganos no se tendrán ni que circuncidar, ni que respetar el sábado, ni que respetar las 80,000 normas de dieta, salvo la norma de dieta de no consumir sangre o carne que tenga sangre, que a final de cuentas es lo mismo, o sea, es el mismo tabú de la sangre. Harán bien en cumplir todo esto a Dios, ¿no? Eso es lo que les mandan decir los apóstoles. Este proceso que aquí les estoy presentando de manera sintética, o sea, no lo estamos leyendo todo, es lo que se denomina Concilio de Jerusalén, ¿sí? El Concilio Apostólico de Jerusalén, porque según la tradición cristiana, y bueno, ahí están en los Hechos de los Apóstoles, y se comenta un poquito al respecto también en la Epístola a los Gálatas de Pablo, aunque algunos piensan que con cierta contradicción en el planteamiento, pero bueno, ¿cuál es el meollo del asunto? Existía la comunidad cristiana derivada de los judíos, ¿no? Judíos que se habían convertido al cristianismo y que respetaban y querían que todo el mundo respetara la tradición de la ley judía, que era muy rígida. Y como pudieron apreciar en el pasaje, la circuncisión era algo emblemático en esto, por lo problemático que era para hombres adultos. Por otro lado, estaban los cristianos que habían aceptado el cristianismo, la predicación, pero que eran de tradición gentil o pagana y que no tenían las tradiciones culturales, legales y particularmente la famosa y tan
importante para los judíos, circuncisión, no tenían todo esto. Entonces los apóstoles pues se meten ahí en una deliberación y finalmente aceptan que no se les van a exigir el cumplimiento de la ley judía, sino que lo que los hace salvos es la fe en Jesucristo, ¿no? Y esto es muy importante, este proceso del Concilio de Jerusalén. ¿Por qué es tan importante? Porque convierte a la iglesia cristiana en una iglesia universal. Ya no será una iglesia étnica, solo el judío y que respete las tradiciones judías y que no, como era la religión judía, o como es la religión judía, una religión muy ligada a la tradición étnica, ¿no? Ya no será así. Cualquier persona, cualquier ser humano, no importa quién sea, no importa su condición, puede ser cristiano. Dice por ahí en un pasaje Pablo una expresión muy bonita, por cierto, que ojalá y hubieran asimilado y hasta hoy en día asimilaran más todos los cristianos y todas las personas. Dice, en Cristo Jesús ya no hay diferencia entre hombre y mujer, judío y no judío, esclavo y libre, ¿sí? Fíjense, estas diferencias tan esenciales en la antigüedad y todavía hasta hoy en día para muchos, ¿no? Estas diferencias. En una sociedad esclavista, no hay diferencia si eres esclavo o eres libre, no hay diferencia si eres judío o no eres judío, no hay diferencia si eres hombre o eres mujer. Todos somos iguales en la fe cristiana. Ese planteamiento que hace Pablo es ya una verificación de esta decisión de los apóstoles en el Concilio de Jerusalén, según la tradición cristiana y según lo que dice este texto bíblico, de abrir la iglesia cristiana a todas las personas, literalmente. No importaba si eran gentiles, si eran esclavos, si eran mujeres, a todas las personas, ¿no? Abrirles la fe cristiana y digamos, la opción, la posibilidad, el derecho a salvarse, ¿no? Esto es parte del pegue que tuvo el cristianismo. Por desgracia después se volvió más elitista y más jerárquico y más esto y más lo otro y más sangrón y más legalista y fue adquiriendo un montón de características que no son necesariamente tan bonitas, en mi opinión. Pero esa tendencia de aquella época, fíjense lo que dijeron entonces los apóstoles, no les vamos a imponer más cargas que estas, y son 3 o 4, ¿sí? Las leyes que les establecen. Y ese planteamiento de Pablo de no hay diferencia entre nadie, o sea, la fe cristiana, la comunidad cristiana, la iglesia, pues, la asamblea de creyentes, está abierta a cualquier persona. Así fue, en mi opinión, como el cristianismo pegó, como el cristianismo se expandió, porque podemos decir, bueno, ¿cómo una secta mesiánica judía nacida en una zona tan circunscrita de pronto se expandió tanto y se expandió por todo el Imperio Romano y llegó a ascender socialmente y etcétera, etcétera, hasta finalmente después de solamente menos de 3 siglos después convertirse en religión oficial del Imperio Romano, ¿no? No es nada sencillo eso que ocurrió. Puede resultar muy enigmático y lo sigue siendo muy enigmático, pero creo que hay algunas claves para entender esto. Y tiene que ver con el procedimiento, la apertura y la esencia de la propia doctrina cristiana. Una doctrina universalista abierta a todos los hombres. Por eso la Iglesia Católica se hizo llamar después católica. Y esta expresión la acuñó, no está en la Biblia, pero la acuñó, si no me equivoco, Ignacio de Antioquía, por ahí de fines del siglo I o principios del siglo II, usó por primera vez esta palabra. Somos una Iglesia católica, quiere decir universal. O sea, para todos y todas, para todas las personas, que es parte de la esencia de ese planteamiento de Pablo, ¿no? No hay diferencia hombre, mujer, esclavo y libre, judío y no judío. Y creo que estas cosas son claves para entender el porqué del éxito del cristianismo. Claro, si lo queremos ver, eso ya es un asunto de fe personal desde un punto de vista de, bueno, es que Dios los ayudó y el Espíritu Santo y etcétera. Bueno, eso ya será un asunto de fe personal. Pero si lo vemos desde un punto de vista estrictamente histórico, ¿por qué el cristianismo pegó tanto? Pues bueno, creo que las claves están en su doctrina, en su apertura, en su procedimiento, que pudo ofrecer un mensaje de consuelo, de salvación, un mensaje de espiritualidad a toda persona, sin las restricciones de las leyes, las restricciones étnicas, las restricciones de tú eres esclavo, vete al carajo, etcétera, etcétera, tú eres mujer, no cuentas, etcétera, etcétera, sin ninguna de esas restricciones, ¿sí? Y eso es importante, creo que fue muy importante y muy eficaz y muy hábil, ¿no? Muy, ¿cómo decirlo? Pues sí, muy ingenioso. En fin,
bueno, solamente algunos últimos comentarios por hoy. Retomamos esto la próxima clase, además de escuchar, obviamente, a la persona que sigue de exponer, que es Brenda. Solamente algunos comentarios finales por hoy. Los primeros cristianos se afanaron por interpretar, por hacer una hermenéutica, o sea, una interpretación, o una exégesis, o sea, un análisis, una explicación, una interpretación profunda de la escritura judía, ¿sí? Porque no desecharon la escritura judía, sino que la retomaron como palabra de Dios, ¿no? Por eso está en el Antiguo Testamento de la Biblia cristiana. Pero obviamente la tuvieron que interpretar a su manera, hacer una exégesis propia, ¿no? De interpretación a su manera. Y entonces la interpretaron o trataron de escudriñar, de entresacar mensajes proféticos, mesiánicos, y decir, aquí donde dice esto, está anunciando a Jesucristo. Aquí donde dice esto Isaías, está anunciando a Jesucristo. Aquí donde, etcétera. ¿Sí? Eso obviamente los judíos hasta hoy en día, pues no lo interpretan de la misma forma, es obvio. Si fuera tan obvio, valga la redundancia, que todos esos pasajes se cumplieron en Jesucristo, pues obviamente todos los judíos hubieran dicho, ahí está, es muy claro, ¿no? Él fue el Mesías. Pero no es tan obvio. Lo que sucede es que los cristianos hicieron su propia hermenéutica y digamos que maniobraron estos pasajes para decir, ahí se cumple, ahí se cumple, ahí se cumple. Incluso la manera como están redactados los evangelios enfatiza esto. Hay muchas partes en los evangelios donde dice, y esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura, que decía, bla, 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 ¿no? Que no le romperá ningún hueso, por eso no le quebraron las piernas, que quién sabe qué, etcétera, 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 ¿sí? Porque los primeros cristianos se afanaron mucho en esto, en establecer esa correlación entre la tradición judía y la tradición cristiana. Porque según lo dicen los textos bíblicos, evangélicos, Jesús dijo, yo no vine a abolir la ley, vine a darle plenitud en su cumplimiento. O sea, la antigua alianza de Dios con su pueblo elegido, que eran los judíos, no se anuló, sino que se planificó, se hizo más grande, se hizo más perfecta, por decirlo así. Por eso dice, creo que en la epístola a los Gálatas también Pablo, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estábamos bajo la ley, a fin de hacernos hijos suyos. Dice en la primera parte, si no me equivoco, de la epístola a los Gálatas. Entonces, bueno, pues es esto. Estaba la antigua alianza bajo la ley, ¿no? Judía. Ahora es una nueva alianza. Por eso se llama Nuevo Testamento, nueva alianza, sustentada en la gracia que surgió, en el don divino, en el favor divino, que eso es la gracia que emanó, que surgió del sacrificio de Jesucristo, y en la fe en Él, y en su resurrección, y en su predicación, y etcétera, etcétera. En eso se sustenta esa nueva alianza, en la gracia de Jesucristo y en la fe en Él. La gracia, que es, como su nombre lo indica, un don gratuito, algo que se da, y que da Dios, y la fe del ser humano hacia Jesucristo. En eso radica entonces esa nueva alianza, esa nueva ley, según lo dicen los propios cristianos, lo dicen los evangelios, lo dice Pablo, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso Jesús va acortando cosas, ¿no? Cuando le insisten, a ver, ¿y el sábado? ¿Por qué no respetan el sábado? Y dice, bueno, espérense, ¿no? El sábado no es un fin en sí mismo. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Cuando le critican, a ver, ¿y por qué tú no sé qué? ¿Y por qué no sé cuánto? ¿Por qué tus discípulos comen carne que no deben de comer? Y dice, no es lo que entra en el ser humano lo que lo hace impuro, o sea, lo que se trague, sino lo que sale de su corazón, eso es lo que lo hace impuro, etcétera. O sea, parece haber sido bastante ingenioso en todo lo que le respondía a los que lo criticaban. ¿Y qué le estaban criticando? Pues que supuestamente no estaba respetando la sacrosanta ley de Moisés, ¿no? Y pues bueno, es parte de esa, digamos, transición, de esa superación. Bueno, entonces lo que estaba enfatizando es que los cristianos hicieron esta hermenéutica o esta exégesis profética del Antiguo Testamento en el sentido de que anunciaba al Mesías, y esto se cumplió para los cristianos, obviamente, no para todos, en la persona y la misión, etcétera, de Jesucristo. Curiosamente, los cristianos
no abandonan la tradición mesiánica judía. Porque ¿qué dice la tradición cristiana? ¿Y qué se sabe que creían al parecer los primeros cristianos? Jesús vino y cumplió su misión, pero se fue al cielo, pero va a volver. Entonces, ese que ya estuvo, pero va a volver, mantiene la tradición mesiánica similar a la de los judíos, nada más que para los judíos vendrá el Mesías por primera vez, para los cristianos vendrá por segunda vez. Pero cuando venga por segunda vez, va a mandarlo al carajo, o sea, ya será el fin de los tiempos. Se sabe que los primeros cristianos creían que la segunda venida de Jesús era inminente, que de un momento a otro iba a volver, ¿sí? Lo creían así los primeros cristianos. Se abstrae esta idea de muchos textos de la propia Biblia y demás. El último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis, termina diciendo: ven, Señor Jesús, que la gracia de Dios esté con ustedes y no sé qué, no sé qué, pero las últimas palabras y fuertes: ven, Señor Jesús. ¿Sí? Chequenlo si quieren, son las últimas palabras de la Biblia, del último libro. Esa era la esperanza de los primeros cristianos, que Jesús iba a volver. O sea, vuelvo a repetir, el mesianismo, aunque ya vino Jesús y cumplió una misión, se mantiene porque, ok, ya vino, pero se fue al cielo y va a volver. O sea, el mesianismo se mantiene nomás que como una segunda venida, ¿no? Proyectada a futuro. Ok, bueno, se nos ha ido el tiempo. Habría más cosas que comentar. Vamos a retomar algunas de estas cuestiones la próxima clase, también algunas cuestiones que nos comentó ahorita Carlos, que no hubo oportunidad ahorita de retomar. En fin, bueno, nos veríamos la próxima clase el martes. Escuchamos a Brenda con su tema, que es sobre el protestantismo, algunas generalidades y algunas subdivisiones también, y continuamos retomando estos temas, ¿no? Ok, nos vemos, compañeros, hasta luego, cuídense. Gracias, profe, hasta luego.